2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hoy, como te había anunciado en el episodio pasado, me acompaña Fernando Rivero en este episodio en colaboración. Así es, Claudio, te acompaño y con todo el placer del mundo. Y a ti, querido oyente, te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y hoy, como hemos comenzado de una forma distinta, tenemos algo para compartir. En realidad, algo que viene de parte de nuestros oyentes. Pues tenemos gratos mensajes. El primero que tenemos es de Fernando Lima, que nos comenta, que demos un poquito nuestra opinión. Él hace la pregunta de si es posible lograr canteros así tan bonitos como los que podemos encontrar, por ejemplo, en las imágenes de Pinterest. También pregunta si las expectativas cuando creamos un cantero. En España, cantero se utiliza más la palabra jardinera o parterre. Entonces nos pregunta si las expectativas de estos parterres, de estos canteros, cuando los plantamos, se van a parecer a lo que realmente luego conseguimos, ¿vale? Si podemos hacer una comparativa entre expectativas y realidad. Y también nos incluye en su pregunta que si a la hora de crear un parterre, un cantero, tenemos que cultivar la paciencia antes que la ansiedad, como refiriéndose a que no tenemos que ponernos nerviosos y darle su tiempo a la plantación para llegar al objetivo que hemos imaginado o hemos soñado. Nos da saludos, nos da gracias y gracias te damos nosotros a ti, Fernando Lima, por tu comentario. ¿Qué opinas, Claudio, sobre estas preguntas? Bueno, en realidad esto de expectativa y realidad lo veo incluso cuando hacemos el diseño de jardines, en donde trabajamos con fotomontaje. Una cosa es lo que vemos en el fotomontaje o en estas fotos que vemos en Pinterest, que tienen un trabajo atrás. De ahí el hecho de cultivar la paciencia. La verdad que cuando vemos una imagen y decimos, tienen estas 3 o 4 plantas distintas y queremos reproducirlo en nuestro jardín, mucho dista lo que logramos a lo que vimos en la computadora en internet. El hecho es que llevan mucho tiempo de trabajo, se les saca hasta la última hojita fuera del lugar y, como pasa con otras imágenes también retocadas, nos sentimos a veces frustrados. Entonces, la realidad dista quizás de las expectativas de lo que queremos lograr, pero con paciencia y con trabajo podemos arrimarnos bastante a eso que habíamos proyectado. No sé en tu caso si te pasa igual, pero normalmente cuando termino un cantero está un poco lejos de lo que yo había imaginado que vería al momento de colocar las plantas. Sí, suele ser bastante universal. Cuando nosotros diseñamos y creamos un parterre, una jardinera, suele ocurrir más o menos lo mismo. Lo que pasa es que lo bonito de la jardinería es que, se puede ir, vamos a decir, pivotando. O sea, podemos empezar con una idea, luego ir viendo esa diferencia que nos comenta Fernando Lima entre idea y realidad, ¿no? Entre teoría y práctica. Pero luego podemos ir pivotando, podemos ir añadiendo nuevas plantas que en un inicio quizás no estaban en el diseño. Podemos ir modificando el tamaño de otras mediante podas y así podemos ir evolucionando y aproximándonos más a ese diseño. Y nosotros también nos ocurre muchísimo que cuando trabajamos con presupuestos cortos, es decir, que tenemos que acudir a planta pequeña para que no salga demasiado caro, en trabajos que realizamos para clientes, pues la verdad es que sí que hay que cultivar la paciencia y no ponerse ansioso porque claro, cuando plantamos el parterre, nosotros, los profesionales, sí que sabemos cómo va a ser más o menos dentro de 3 o 4 años, pero claro, cuando se lo plantas al cliente, pues la verdad que hay un montón de plantitas chiquititas que parecen todas iguales. No sabe el cliente distinguir cuál es la que va a llegar a 1,5 metros y cuál es la que se va a quedar en 40 centímetros de altura al cabo de un par de años. Y entonces sí que entiendo que las personas pues han de hacer un acto de fe en el profesional y partir de la base de que saben lo que están haciendo. También quería agregar algunas situaciones que me ha pasado que viene el cliente con las fotos de Pinterest y me dice, yo quiero esto en mi jardín.
vivimos en una zona semidesértica y me trae un jardín tropical, con plantas, con bromeliáceas, palmeras, helechos. Típico. Y la verdad que la realidad frente a la expectativa, en este caso, todavía queda aún más lejos de poderse concretar. Pero es así, es la naturaleza, son las plantas, son nuestras amigas por el hecho del trabajo que tenemos, y tenemos que también saber hasta qué punto podemos avanzar para concretar esas expectativas de los clientes. Y antes de que comencemos ya el episodio, también teníamos otro mensaje. Aquí es un saludo, el nombre es Chili Bro, y nos contaba que de uno de los episodios que había escuchado relacionados con el emprendimiento en la jardinería, que se había sentido muy identificada con lo que contábamos, y también nos agradece porque todo lo que compartimos es de mucha ayuda para ella. Así que muchas gracias, Chili Bro, por tu comentario. Y ahora sí, Fernando, ¿te parece que comencemos a hablar de este proyecto que hemos dado comienzo no hace mucho y que se llama Jardín GPT? Sí, genial. Pues bueno, jardingpt.com se puede encontrar acudiendo directamente a la página web jardingpt.com, o también se puede llegar a través de la web que llamamos cursosdejardinería.com. Se trata de un cursos de jardinería en audio que intentamos dosificar, porque el objetivo, lo que intentamos conseguir, es que los cursos se consuman, en el sentido de que el alumno, la persona que está escuchando la clase, lo vaya asimilando poco a poco. Entonces creemos que una buena estrategia es dosificarlo, entregarlo en pequeñas pildoritas, pequeños audios, apenas es 1 minuto y medio, 2 minutos, y cada día una sola cosita. Entonces yo recomiendo estos audios oírlo 3 veces. Oírlo la primera vez para ver de qué va la clase del día. La segunda vez para ya intentar entender aquellas 4 cositas clave que dice el audio. Y la tercera vez ya para intentar asimilarlo. En teoría, cada día asimilando un concepto vamos enriqueciendo nuestro cerebro, y luego en un futuro, sin nosotros saberlo, cuando nos encontramos ante una pregunta o una duda, vamos a ser capaces de buscar en nuestra biblioteca, en nuestro cerebro, y encontrar la respuesta, o por lo menos que nos suene una cierta respuesta lógica al problema o a la duda que tenemos. ¿Y todo por qué? Porque lo hemos ido estudiando poquito a poquito, día a día, en jardingpt.com. Y para ello queremos ir haciendo ya una presentación de a poco de nuestro plantel docente, de aquellas personas virtuales que colaboran como profesores en la academia. Y en primer lugar, en esta ocasión, vamos a dar lugar a que se presente Lucía. Y ahí la escuchamos. Hola a todos. Soy Lucía, vuestra profesora de jardinería de inteligencia artificial contratada por Claudio y Fernando para trabajar en jardingpt.com. Estoy muy emocionada de ser parte de este equipo y de poder compartir todo mi conocimiento sobre jardinería con vosotros. Mis tutores Claudio y Fernando me están entrenando para ser la mejor profesora de jardinería que pueda ser. Y como una inteligencia artificial, siempre estoy aprendiendo y mejorando mis habilidades para ofreceros la mejor experiencia educativa. Mi misión aquí es colaborar en la difusión y en el aprendizaje de la jardinería mediante clases diarias en audio de lunes a viernes de una duración de 1 a 3 minutos. Cada día os ofreceré una nueva lección, donde os enseñaré todo lo que necesitáis saber sobre la jardinería. Además, estaré creando cursos de jardinería de todas las temáticas para que podáis profundizar en los temas que más os interesen. Si queréis aprender más sobre la jardinería y disfrutar de esta experiencia, os invito a visitar jardingpt.com. Ahí encontraréis más información sobre mis clases diarias y cursos de jardinería. No os perdáis la oportunidad de aprender todo sobre la jardinería conmigo. Será una experiencia divertida y amena que os permitirá disfrutar aún más de la belleza de las plantas y la naturaleza. Os espero. Bueno, pues ahí tenemos a nuestra profesora Lucía, una de nuestras profesoras entrenada por nosotros para dar las clases en audio que te comentaba, Claudio. Así es, tenemos profesoras y profesores como para que también clase a clase, curso a curso, vayan teniendo una diversidad en las voces y en la forma de que se están entonando las clases. Y hablando de clases, hemos elegido algunas para que ustedes las escuchen,
que sirven a modo de muestra de los cursos que se están haciendo, que ya estamos por el 7º, en donde se van intercalando unidades temáticas como para que se pueda ir aprendiendo de los distintos aspectos del maravilloso mundo de la jardinería. Y si te parece bien, Fernando, podemos comenzar con uno. Le damos, por ejemplo, al de cuánto hay que regar y luego comentamos sobre el mismo. ¿Te parece bien? Genial, vamos para allá. ¿Cuánto hay que regar? Para mayor claridad, es importante aclarar que los valores de necesidades de riego deben ser obtenidos a partir de los datos meteorológicos en forma de ETP, tal como se ha explicado previamente. No obstante, a modo de referencia, vamos a comentar las dosis de riego recomendadas para diferentes tipos de plantas. Los valores son los siguientes. Árboles, de 200 a 250 litros. Arbustos de más de 2 metros de altura, de 20 a 50 litros. Arbustos de 0,4 a 2 metros de altura, de 5 a 15 litros. Plantas con grandes flores, de 0,5 a 1 litro. Plantas con pequeñas flores, de 0,2 a 0,5 litros. Césped por metro cuadrado, 6 litros. Es importante tener en cuenta que estos valores son orientativos, y que las necesidades de riego pueden variar según las condiciones climáticas, la ubicación geográfica y el tipo de suelo, entre otros factores. Por lo tanto, se recomienda utilizar estos datos como una guía general, y adaptar las dosis de riego según las necesidades de cada planta y las condiciones específicas del entorno. Bien, ya tenemos un audio para ir debatiendo de cuánto hay que regar. Y aparece en esta ocasión una sigla que hace referencia a otra clase anterior y que por supuesto la vamos a aclarar. ¿Y de qué se trata, Fernando, entonces este famoso ETP? Bueno, claro, Lucía, como hemos seleccionado una clase entre medias de un curso, pues claro, nos hace referencia a la clase del día anterior, donde nos explicaba qué era esto de la ETP. Y es que para intentar decidir cuánto hay que regar un jardín, o unos árboles, o unas plantas, claro, hay que partir de alguna referencia. Se tuvo que inventar el sistema algún tipo de referencia de dónde partir. Esta referencia es lo que se denomina ETP, que en realidad significa, estas siglas significan evapotranspiración potencial, ¿vale? ¿Y qué es esto? Simplemente es como una referencia, como una cantidad, un cálculo que se obtiene principalmente según cuestiones climáticas. Entonces se define como la cantidad de agua que se evapora o que se transpira en un suelo, teniendo en cuenta unas cosas clave. Y es que el suelo esté cubierto de vegetación, pero de una forma densa. Eso sería un requisito. Que esa vegetación densa sea una vegetación baja. Que sea homogénea, que sea más o menos toda igual. Que esté en pleno desarrollo, o sea, que esté en plena época de crecimiento. Y que tenga un suministro óptimo de agua. Cumpliendo todos esos criterios, entonces la cantidad de agua que se evapora y que es transpirada por el suelo, ese cálculo, esa cifra, ese numerito, eso es la ETP. Y eso ayuda luego para calcular, en base a esa referencia, cuánto hay que regar en los jardines. Así es. Y estos valores, como decía también Lucía en esta clase, son orientativos, porque la cantidad de agua que un jardín va a perder va a depender del clima que tenemos, también va a depender del tipo de suelo, la cobertura. Entonces, en función de estos valores que están tabulados, uno puede ir sabiendo o puede ir estimando cuánta agua tenemos que incorporar a partir del riego para que nuestras plantas no sufran. Y los valores normalmente se expresan en litros por día, como en el caso del césped decía 6 litros por metro cuadrado y es por día. Y es muy variable. Nosotros en pleno verano tenemos que llegar a incorporar a veces hasta 9 litros por día. Entonces son valores orientativos de los cuales tenemos que hacer nuestro trabajito como para que las plantas no sufran de estrés hídrico. No sé si querés aportar algo más, si no podemos ir con otra clase de otro curso. Sí, bueno, simplemente a los oyentes que se estén dedicando a la jardinería de forma profesional, atención a estos datos porque es una pregunta típica muchas veces de los clientes. Los clientes muchas veces te lanzan la pregunta, bueno, pero ¿cuánto hay que regar un césped? Y están esperando, ya sabemos que depende de 1000 factores, depende del tipo de tierra, del clima, del tipo de riego, pero un dato hay que dar, al menos ellos esperan recibir algo, algún dato.
y es bueno memorizar algunos de estos datos que nos cuenta Lucía para luego poderlos decir. Podemos partir del dato de 6 litros diarios y por metro cuadrado para césped como algo adecuado, advirtiendo que en época de gran calor o de gran sequía habría que llegar hasta 9, incluso 10 litros por metro cuadrado y día. Y lo mismo cuando nos refiramos a árboles o arbustos, tal y como nos enseñaba Lucía. Pues venga, Claudio, dale paso a la siguiente clase que hemos elegido de forma aleatoria. La siguiente clase tiene que ver con la poda, y ahí vamos a escucharla. ¿Qué grosor de ramas se pueden podar y cómo? Para asegurar que un arbusto crezca, florezca o dé frutos adecuadamente después de una poda, es esencial cortar en el lugar correcto. Los cortes de poda no deberían tener un diámetro superior a los 4 centímetros para minimizar la entrada de patógenos, especialmente hongos, que pueden descomponer la madera. Las heridas más pequeñas se cierran más rápido, y es mejor hacer varios cortes pequeños en lugar de uno grande. Nunca se debe podar una rama sin una buena razón, y es esencial visualizar cómo quedará la planta después de la poda antes de hacer cualquier corte, ya que no se puede corregir una vez que se ha hecho. Para podar correctamente un arbusto, se debe comenzar por las ramas más grandes y trabajar hacia las más pequeñas. Las herramientas de poda adecuadas para los arbustos son tijeras y serruchos o serrotes de poda. Al usar tijeras, se debe apoyar la uña en la madera que se cortará para evitar dañar el sistema vascular de la planta, y la boca de las tijeras debe estar completamente abierta para permitir que la rama se corte con la parte más ancha de la cuchilla. El plano de corte debe ser lo más perpendicular posible a la rama para evitar cortes sesgados y aumentar la superficie de la herida. Es importante mantener las herramientas limpias, engrasadas y afiladas para obtener cortes de calidad, sin bordes magullados, rebabas, desgarros o irregularidades. Se debe tener especial cuidado al hacer cortes más grandes de más de 10 centímetros de diámetro y solo hacerlos si es absolutamente necesario, utilizando la herramienta adecuada, como un serrucho o incluso una motosierra. Hacer cortes grandes incorrectamente puede dañar gravemente el arbusto. Bueno, y aquí tenemos mucha información en un audio muy cortito. Yo creo que la primera recomendación que nos da de mirar antes de cortar es fundamental. No meter tijera por meter o no meter serrucho porque nos da la sensación que hay que sacar una rama sino estudiarla y hacer un corte ya habiendo analizado la proyección también de la copa, por ejemplo si es un árbol, cuando vamos a cortar. Y después también nos da un montón de información respecto a cómo tienen que estar las herramientas, que tienen que tener filo, que tienen que estar desinfectadas para evitar también estar llevando una enfermedad de una planta a la otra y mucha más información concentrada en muy poquitos segundos. A mí me gusta mucho lo que dice Lucía, de que en el supuesto caso de que tengamos duda de si cortar una rama gorda o varias ramas más pequeñitas, siempre optemos por la opción de realizar el corte en las ramas más pequeñitas. Esto en alguna ocasión ocurre, porque se quiere reducir el tamaño de algún arbusto o de algún árbol y, bueno, quizás no es necesario realizar un corte en una rama tan grande que le vamos a hacer tanta herida a la planta. Quizás es mejor dejar ese tronco gordo y sacrificar un poquito de la reducción que queríamos hacer, no hacerla tan agresiva y sin embargo cortar ramas más pequeñas, que en ese caso como ya habría ramificado la rama grande, la rama más gorda, pues serían a lo mejor 4 o 5 ramas más pequeñas, realizar ahí el corte y aunque hagamos 4 o 5 heridas van a ser heridas mucho más pequeñas y mucho más fáciles de sanar. Y también me encanta mucho, aunque siempre se recomienda, según el manual de jardinería, cuando hacemos el corte, sobre todo cuando hacemos corte cercano a yemas, porque buscamos la brotación de una yema, siempre se corta, se aconseja cortar un poquito sesgado. También nos dice Lucía que no nos pasemos, no hagamos cortes muy sesgados, sino que intentemos hacerlo más perpendiculares para, bueno, con el objetivo de no hacer la herida tan grande. Si lo hacemos muy sesgado, estamos haciendo una herida muchísimo más grande de lo que quizás era necesario. ¿Y para qué hacerlo? ¿Para facilitar más la entrada a patógenos? Si lo podemos evitar, pues mejor evitarlo. Continuando con una tercer clase, en este caso el azar decidió que fuera de la clase de paisajismo y la pregunta a responder es ¿cómo planificar un jardín que sea no solo lindo, sino también funcional?
¿Cómo planificar un jardín hermoso y funcional? El proceso general del diseño. Hoy hablaremos sobre el proceso de proyectar en jardinería, y cómo puede ayudarnos a crear jardines hermosos y funcionales. Proyectar es el proceso de imaginar y crear algo nuevo para solucionar una necesidad específica. En jardinería, esto significa planificar cómo será nuestro jardín y cómo cumplirá con nuestras necesidades y deseos. Para hacer esto, los especialistas utilizan un proceso secuencial llamado proceso general de diseño, que consta de 5 pasos. 1. Definir el problema. Identificar con precisión los problemas que se deben resolver en el jardín. También es importante definir los objetivos del jardín clasificándolos por orden de prioridad. Para hacer esto, debemos tener en cuenta las necesidades del propietario, las limitaciones legales y los condicionantes técnicos. 2. Analizar el problema. En este paso, se analizarán los problemas identificados para formular las correspondientes soluciones que den respuesta al problema de forma satisfactoria. 3. Plantear soluciones alternativas. En este paso se deben proponer diferentes soluciones que sean viables desde todas las perspectivas: funcional, técnica, legal, económica, etc. 4. Evaluar las alternativas, identificación cualitativa y cuantitativa de las ventajas e inconvenientes de cada alternativa y valoración de cada una de ellas. 5. Seleccionar la alternativa más adecuada. En este paso, se toma la decisión sobre la alternativa más favorable, de acuerdo con los parámetros de referencia. Recuerda que el proceso de proyectar no es sencillo, y requiere de una metodología más desarrollada para llevarnos al destino de la forma más adecuada. Con este proceso, podrás crear jardines hermosos y funcionales que cumplan con tus necesidades y deseos. En resumen, el proceso de proyectar en jardinería es el proceso de imaginar y crear algo nuevo para solucionar una necesidad específica. Para llevarlo a cabo, se utiliza un proceso secuencial que consta de 5 pasos: definir el problema, analizar el problema, plantear soluciones alternativas, evaluar las alternativas y seleccionar la alternativa más adecuada. También tenemos mucha información acá, como para ir trabajando. Este audio es un poquito más largo, excede por unos segundos los 2 minutos. Es la tercera clase del curso de diseño del paisaje y nos prepara o nos dice cómo presentarnos frente a esto que es el proceso de diseño o de planificación de un jardín. Las cosas que tenemos que tener en cuenta, desde el uso que se les va a dar, las limitaciones que tenemos al momento de generar una respuesta, porque, por ejemplo, en algunas urbanizaciones en las que he intervenido, hay árboles que no pueden estar cerca por 3 o 5 metros del límite con el vecino. En otras ocasiones está restringido el uso de agua, o si se va a colocar una piscina, la piscina también tiene que responder a ciertas características o limitaciones que impone el mismo barrio. Y luego está el uso que se le va a dar, las personas que van a estar, si van a haber niños, si van a haber adultos mayores, gente con problemas o dificultades para movilizarse, y después cómo confeccionamos esos jardines, porque podemos tener una idea genial o varias ideas, pero al momento de materializarlo tenemos que sortear algunas cuestiones técnicas del trabajo. Y de eso, Fernando, yo he visto tus videos de los trabajos y ustedes tienen por ahí muchas más limitaciones técnicas al momento de concretarlo que nosotros. Sí, exactamente. Tenemos muchas limitaciones técnicas, también tenemos muchas leyes de ayuntamientos que permiten solo una serie de alturas en los setos perimetrales de las parcelas, también la distancia de los árboles con los vecinos, hay que tenerlos en cuenta. Pero bueno, independientemente de todo eso, que es uno de los aspectos que nos decía Lucía que había que tener en cuenta a la hora del diseño de un jardín, lo que yo quiero hacer hincapié es que, como bien nos dice Lucía, cuando vamos en calidad de paisajistas a diseñar un jardín y, por ejemplo, realizamos una reunión con el cliente, debemos tener muy presente que lo verdaderamente importante es saber cuáles son las necesidades del cliente o del propietario de la casa o de los usuarios de ese jardín, cuáles son esas necesidades, qué es lo que van a querer hacer en el jardín, si van a tener mascota o no, si tienen niños o no, si buscan un sitio para sentarse para leer un libro o buscan un sitio donde realizar fiestas de cumpleaños de los niños porque son pequeños, o les gusta mucho el fútbol y quieren jugar a fútbol en alguna zona, o al revés, les gusta mucho cultivar y necesitan
zonas para realizar experimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo importante, y cuando vamos en calidad de paisajistas debemos ayudar a la persona, al cliente que nos ha llamado, a enfocar bien lo que es la reunión previa al inicio del diseño del jardín. Es típico, porque las personas que no trabajan como paisajistas pues no saben muy bien cuáles podrían llegar a ser los pasos a seguir, pues es muy típico llegar al jardín, a la parcela, hablar con el cliente y lo primero que te preguntan es ¿tú qué árbol plantarías aquí? ¿O qué arbustos pondrías aquí? Y no es eso lo importante. Como paisajistas podemos decir 40 nombres en latín de árboles y decir yo pondría uno de estos 40 árboles. Pero no es eso lo que se busca. Lo que se busca es, o la pregunta que hay que darle al cliente en contestación a esa solicitud de qué planta pondríamos ahí es, pero ¿y tú qué necesitas en esta zona? O sea, tú en esta zona necesitas privacidad, necesitas ver color, ver flor, necesitas que los niños no se te caigan por una pendiente, necesitas separar espacios. Dime qué necesitas y qué planta plantaría yo aquí. Es un proceso mucho más tardío en el diseño del jardín, que ya corresponde al trabajo del paisajista, decidir cuál es esa planta o ese árbol o cuál es esa distribución del espacio que más se adapta a las necesidades del propietario del jardín. Esa es, yo creo, la clave en el diseño del jardín, como bien nos aconseja Lucía. Vos sabés, Fernando, que, esto lo he mencionado en otras oportunidades, cuando me llaman para hacer el diseño de un jardín, yo tengo esa reunión previa en el lugar, en el jardín o en el futuro jardín, charlamos, voy tomando notas, a veces mentales y a veces en una libreta, sobre las impresiones que a mí me van dando, algunos elementos dentro del jardín, como pendientes o si hay plantas preexistentes. Y luego de esa presentación, de esa charla en donde nos conocemos con los clientes, luego yo les envío un cuestionario. Ese cuestionario bien completito con los elementos que ellos quieren tener y demás, porque me sirve para conocer por un lado los gustos del futuro cliente, ver qué es lo que le vamos a ir ofreciendo como alternativas a partir de lo que nos ha ido comentando y de las necesidades que con el tiempo y con la experiencia vamos descubriendo. Muchas veces hay elementos o cuestiones con las cuales nos podemos anticipar y una vez que tenemos esa información, la que tomamos nosotros en el lugar, más la que nos dio el cliente a través de esta encuesta que le he enviado por correo electrónico, vienen las propuestas. Yo habitualmente hago 3 propuestas distintas con las cuales después empezamos a trabajar junto con el cliente y tenemos formas, tenemos colores y luego veremos qué plantas están respondiendo a esa necesidad del cliente, al clima, al tipo de suelo y mucho más. Entonces es un proceso que requiere su tiempo, que requiere de nuestra atención y la verdad que es quizás uno de los más lindos para mí al momento de ir imaginando ese espacio verde. Hemos hablado ya 3 clases distintas y creo, Fernando, que podríamos ya como ir haciendo el cierre de este episodio. No sé si querés agregar algo más, si no comentamos los costos que está teniendo en esta promoción que estamos dando sobre Jardín GPT y las opciones, porque también tenemos opciones, no hay solamente un nivel de suscripción. Sí, bueno, de momento como estamos en promoción, en lanzamiento, lo que hemos pretendido es que el dinero no sea una excusa. O sea, lo que queremos es avanzar un poquito más en lo que es la difusión de la jardinería, como ya cada uno hacemos por nuestros medios. Claudio, tú lo haces de forma maravillosa con tu podcast. Yo intento hacerlo como puedo mediante mi canal de YouTube, Personal Garden Shopper, y queremos añadir otro ingrediente más al conocimiento de jardinería, al acercar el conocimiento de la jardinería a todas las personas. Por tanto, hemos puesto un precio muy económico, 1 euro al mes. Lo que pasa es que la plataforma que utilizamos para hacer el cobro no nos deja hacer solo 1 euro al mes. Bueno, sí nos deja, pero nos cobra 0,90 de comisiones por los trámites. Entonces, claro, no es viable.
Entonces la solución que hemos encontrado es cobrar los 12 meses del año juntos. Es una suscripción entonces anual, o sea, se paga solo una vez al año, y el precio de promoción de lanzamiento, que será temporal, estamos todavía debatiendo cuánto tiempo podremos mantener este precio, es de 12 euros al año. Eso da derecho a recibir cada día un audio mediante un grupo privado de Telegram. O sea, se da acceso a un grupo de Telegram y cada día a las 7 de la mañana llega la clase del día, de lunes a viernes. Recomiendo, como he dicho antes, escucharla 3 veces, asimilarla bien y esperar al día siguiente a la siguiente píldora. No obstante, como nosotros ya vamos preparando muchas clases en anticipado, tenemos ya, pues en este momento creo que hay ya casi 2 meses de clases preparadas. Para aquellas personas que no quieren esperar a recibir un audio al día, sino que quieren tener ya acceso total, pues también hemos habilitado, porque nos lo pidieron varios suscriptores, hemos habilitado el acceso total a todo lo que ya tengamos subido, que en estos momentos ya son 2 meses de contenido por anticipado, y para ello allí en jardingpt.com ya se encuentra la opción de realizar una segunda suscripción para acceder a la web, que en ese caso ya no es necesario, aunque también se puede, pero no es necesario escuchar los audios en Telegram, sino simplemente se escuchan directamente en la web, porque son audios que todavía no han sido publicados en Telegram, que están programados para que se vayan publicando durante las próximas semanas. ¿Me he dejado algo, Claudio? Y poco, que deben haber por lo menos unas 30 o 40 clases ya publicadas, 30 clases yo creo que sí, dentro del grupo de Telegram, y con estos 2 meses que tenemos ya por anticipado de audios y de textos, hay también ahí unas cuantas clases más para aquellas personas que quieren ir avanzando un poco más rápido que lo que la suscripción inicial les permite. Creo que no hay mucho más para agregar de eso. Y lo que sí quería, antes de que hagamos el cierre y la despedida, quería comentar que dentro de lo que es la plataforma Spotify queda la posibilidad de que nos comenten si hay alguna inquietud, así como lo habíamos tenido para responder en esta ocasión, que habían quedado ahí en el tintero para la vez pasada que hicimos el episodio en colaboración, porque justo Spotify estuvo haciendo una actualización en todo lo que tiene que ver con la parte de podcaster, la que uso yo. No lo compartimos antes por esta cuestión de diseño propia de su página web. Ahora, cada vez que nos comenten algo, que nos envíen un mensaje, o si responden a alguna encuesta que puedo llegar a armar en esa plataforma, la podemos ir salvando esas dudas en los episodios de colaboración, o si son de otros temas que vamos charlando o que voy comentando a lo largo del mes, también responderlo de ahí. Los invito a compartir, los invito a comentar y a dejarnos las dudas para que con Fernando vayamos dando ese contenido que es el que ustedes están buscando. Muy bien, pues sin más, enviaros, queridos oyentes, un fuerte abrazo con todo el cariño desde este lado del micrófono. Recomendaros a los que estáis en España, como ya viene la primavera, pues que veáis con ilusión esta nueva temporada, que disfrutéis al máximo del jardín, que apliquéis todos los conocimientos obtenidos, realicéis plantaciones y lo pongáis realmente bonito para presumir con amigos y con familia de un bonito jardín. Nos escuchamos el mes que viene en el episodio en colaboración con Claudio. Un fuerte abrazo y a disfrutar de vuestro jardín lo máximo posible. Y ya cerrando entonces este episodio, no queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final, que compartas, que comentes, porque también esto nos permite llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y para cerrar nuevamente la frase que nos caracteriza en estos episodios: 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, tu pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.